Hola de nuevo amigos. Ya tenía ganas de hablar sobre el Perú, ya que tiene demasiados datos curiosos que en un video no basta para resumirlos todos. Es por eso que solo pondré los datos más importantes de este maravilloso país que me tocó nacer. Hoy veremos 30 curiosidades sobre Perú. Número 1. El nombre de Perú tiene más de una variante. La primera es que fue el nombre de un cacique que vivía en Panamá, y que los españoles deformaron esto llamándolo Perú. Otra explicación es que procede de Virú, nombre de un río en el actual departamento de La Libertad que desemboca en el Océano Pacífico. Número 2. Perú tiene más climas de los que puedas pensar. En la zona del mundo en la que está, le tocaría un clima como el de Brasil, pero la cordillera de los Andes, el anticiclón del Pacífico y la corriente del Niño contribuye a que tenga ecorregiones muy variadas. Estas regiones son: mar frío, mar tropical, el desierto del Pacífico, el bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, la serranía, el páramo, la región Puna, selva alta, selva baja y sabana de paz. Número 3. Perú también es hogar de mujeres muy bellas, claro, a mi parecer solo las que enseñaré. Si tienes otra perspectiva, ponla en los comentarios. Estas mujeres son: Luciana Fuster, Flavia Laos, Maju Mantilla, Milet Figueroa, Estefany Cayó, Ana Karina Copelo, Priscila Espinosa, Rosángela Espinosa, Melissa Paredes, Vanessa Terques, Miquela Elías y Valeria Rogero. Número 4. En Perú se cultivan más de 3.500 clases de papa, sin duda la mayor cantidad. También posee 50 clases de maíces. Es el sexto productor de oro en el mundo y produce 725 kilogramos de algodón. Número 5. Todos conocemos la famosa Estatua de la Libertad hallada en Nueva York, pero nadie habla de la que se halla en Perú. La Estatua de la Libertad peruana se encuentra ubicada en la Plaza Francia de la ciudad de Lima. Esta estatua fue un regalo al país por su centenario hecho por el escultor francés René Bertrand. Se trata de una escultura hecha en bronce de 2.10 metros de altura. Es una mujer que viste una túnica, con una corona de laurel que eleva una antorcha en su mano. Al compararla con la de Estados Unidos, ¿cuál es mejor? Número 6. El idioma nacional del Perú es el castellano, hablado por 83% de las personas. Sus otras lenguas cooficiales son el quechua, hablado por el 14% de las personas, y el aymara con el 1.7%. A pesar de esto, en el país se hablan más de 40 lenguas dentro de la selva y la sierra. Número 7. La Curva del Diablo en Pasamayo es una de las carreteras más peligrosas de América. En Perú, se suele llamar Curva del Diablo a las áreas de autopistas y carreteras que se encuentran sobre una curva demasiado angosta, que puede estar a pies de una pendiente. Es lo equivalente a la Curva de la Muerte en otros países. El 2 de enero de 2018, un bus interprovincial de la empresa San Martín se cayó al precipicio en el kilómetro 48 de la carretera Panamericana Norte, en la zona de Pasamayo. El vehículo había sido impactado por un tráiler, lo que provocó su caída por un acantilado de más de 110 metros. Número 8. La ciudad histórica de Caral tenía pirámides, no como las de Egipto. Consiste en una edificación de 78 metros de largo y cuenta con una escalera de 9 metros. Como dato adicional, la ciudad de Caral tiene 5.000 años de antigüedad, haciéndola así una de las ciudades más antiguas del mundo junto a las de Angkor Wat en Camboya, Palenque en México, Tombuctú en Malí y Petra en Jordania. Número 9. Los mitos que siempre te decían de que al finalizar el desierto hay un oasis es cierto, por lo menos en Perú. En Huacachina, una zona en el departamento de Ica, se halla uno de los últimos oasis aún vigentes del mundo. Si vas un día de visita, te sentirás muy maravillado. Número 10. Posiblemente, uno de los libros más difundidos y leídos en Perú es Comentarios Reales, escrito por el Inca Garcilaso de la Vega. En este libro, el escritor nos habla sobre el inicio de la civilización inca hasta su final en 1535 con la llegada de Francisco Pizarro. Como dato adicional, se cree que Garcilaso de la Vega es el primer hombre mestizo de América. Número 11.
El mestizaje en Perú fue muy notorio. El país cuenta con más de una raza mestiza salida en principal medida por los españoles, indígenas autóctonos y esclavos negros traídos de África. Entre las razas podemos mencionar el mestizo fruto de un padre español con madre india, el castizo, el mulato, morisco, chino, salta atrás, lobo, jíbaro, entre otras. Número 12. La bebida gasificada más famosa del Perú es la nacional Inca Kola. Inventada en el año 1935 por la familia Robinson Day, es la bebida de todo peruano infaltable en los almuerzos. Su competencia con la Coca-Cola es tan impresionante que un especialista en mercadotecnia en el Reino Unido la mencionó con admiración. La historia de cómo se volvió tan popular la gaseosa, la dejaré en la descripción. Número 13. Las líneas de Nazca son un verdadero milagro de la naturaleza. Las líneas de Nazca y geoglifos de Pampas de Jumana o simplemente líneas de Nazca son antiguos geoglifos que se encuentran en las Pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica. Fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994, el Comité de la UNESCO ha inscrito las líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana como Patrimonio de la Humanidad. Número 14. La ciudad perdida de Paititi es una presunta ciudadela incaica que se hallaría en la selva amazónica del Perú. El cronista inca Garcilaso de la Vega, en su célebre libro Comentarios Reales de los Incas, estima que habría sido el emperador Tupac Yupanqui el organizador de la expedición que más avanzó por la vía de los Chunchos, nombre genérico para los indios no sometidos o bárbaros, que se ubicaban al este de los Andes. Esta campaña le habría permitido al imperio inca fundar colonias y ocupar ciertos territorios del bajo del río Beni, además de entablar contacto con la provincia de los Musus o Moxos. Si estás interesado en saber más sobre la mítica ciudad, vean la película de Tadeo Ions. Número 15. La mina de Yanacocha es una mina aurífera de la ciudad de Cajamarca hallada en Perú, es la segunda más grande del mundo y la primera en Sudamérica. En el año 2005, en esta mina se extrajeron 3.3 millones de onzas del preciado metal. La mina fue descubierta en 1980 por el geólogo francés Pierre Magillol. Número 16. La cocina peruana ha sido siempre uno de los mayores orgullos de la nacionalidad peruana, y no es exageración, ya que la nación sudamericana ha ganado 6 años el premio al mejor destino culinario del mundo. El país tiene registrado hasta 491 platos típicos, con ascendencia italiana, francesa, española, china e indígena. Entre sus platillos más representativos están los anticuchos de res, el arroz chaupa, el ceviche, ají de gallina, lomo saltado, carapulcra, cuy colorado, sangrecita, jamón guantán, choritos a la chalaga, arroz con pato, entre otras. 17. Los postres peruanos también están influenciados por la cocina española y morisca árabe. Entre estos postres están los alfajores de manjar, alfeñique, arroz con leche, budín de pan, churros criollos, frijol colado, guargueros, la mazamorra de cochino, picarones, etc. Número 18. Perú es uno de los países preferidos para los amantes del alpinismo, ya que posee montañas o montes de gran envergadura como los Onuandoy, el Nevado Ausagate, Coropuna, Yerupajá o el Vinicunca, la montaña de colores. La más alta de todas estas elevaciones es el Huascarán con 6.768 metros sobre el nivel del mar. Número 19. El parecido que tiene Perú con Francia es que ambos tienen catacumbas en sus capitales. Hablando sobre las catacumbas de Lima, se hallan los restos de 25.000 personas. Si no te gusta ver gente muerta, no querrás estar allí. Número 20. De Perú salieron personalidades del canto y la actuación. Entre ellos están Isabela Moner, Christian Meyer, Laura Bozzo, Juan Diego Flores, Pedro Suárez Vértiz, Gianmarco, Ariana Orrego, Estefano Peschiera, Vania Macías, Vania Brudau, etc. Número 21. En la ciudad de Pucará en Puno, se crearon unas figuras de toro que se ponen en los techos de las casas.
Esos toritos, llamados toros de Pucará, se cree que atraerá el bienestar y la felicidad al que los tenga en su techo. Número 22. En el Perú, según el blog de danzas, se tiene contadas 1453 danzas típicas repartidas en todo el territorio nacional. Todas estas danzas tienen orígenes indígenas, hispanos, africanas y de otras zonas de Europa. Entre estos bailes están la marinera norteña, el huayno, la danza de tijeras, la diablada cuneña, el festejo, la danza de boa, danza del orgullo shipibo, el tondero, etc. Número 23. El Perú posee muchas celebraciones muy coloridas, sobre todo en la sierra del país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la nación peruana tiene 6.882 festividades cada año, una cifra increíble. Entre estas fiestas están el combate de 2 de mayo, el combate de Angamos, la procesión de la Virgen de la Candelaria, la Semana Santa, el Señor de los Temblores, el Inti Raymi, fiesta de San Juan, el Corpus Christi, la Virgen del Carmen, el Día del Campesino, el Señor de los Milagros, etc. Número 24. El combate o guerra de Pacocha es un conflicto naval que se dio el 29 de mayo de 1877 donde por única vez, la Armada Naval Peruana se enfrentó a la británica, que en esos años era la más respetada del mundo. Este conflicto duró unos años hasta que la Armada inglesa decidió retirarse ya que por más golpes que recibía el Huascarán, barco principal del Perú, no se hundía. Este enfrentamiento le dio una fama internacional a los navíos y marineros del Perú, ya que pudieron salir airosos de la batalla. Número 25. En la conquista del Imperio Incaico, se dio el rescate más caro de la historia de la humanidad, el rescate de Atahualpa. El Inca ofreció por su vida a Francisco Pizarro, un cuarto lleno de oro y uno de plata hasta donde alcance su brazo. El valor actual de esos cuartos llegaría a 556 millones de dólares. Número 26. Perú tiene a la comunidad japonesa más grande de Latinoamérica y la segunda en cuanto a habitantes chinos. La calle Capó en la ciudad de Lima, se ve una clara influencia de la cultura china. Este país asiático también inspiró en la creación de la cocina chifa, que es comida peruana combinada con elementos de la gastronomía china. Número 27. La ola de inmigración europea no se sintió tanto en el Perú como en otros países vecinos. En la localidad de Posusó, en el departamento de Pasco, se halla una pequeña comunidad de personas descendientes de austríacos, que trajeron consigo sus costumbres y arquitectura a la ciudad. Número 28. La Punta es una playa turística de la provincia constitucional del Callao, que cada verano recibe muchos turistas. Antes, este territorio era más grande, pero debido a los maremotos se fue reduciendo hasta tener su forma actual. Se cree que si ocurre un super maremoto, podría cubrir lo que queda hasta desaparecerla del mapa. Número 29. El pisco sour es el licor del Perú por excelencia. Es una bebida muy fácil de preparar, ya que solo se necesita brandy, jarabe de goma, jugo de limón, jugo de lima, clara de huevo, hielo y angostura bitter. Número 30. El Perú es famoso por exportar diferentes granos o cereales de alto contenido vitamínico y proteico. Estos eran consumidos desde el tiempo de los incas, que los comían 2 veces al día, en el desayuno y la cena. Estos granos son la quinoa, la kiwicha, la chía y la cañihua. Número 31. Machu Picchu, o el ombligo del mundo, fue por muchos años la edificación de los incas, de donde se asentaron y gobernaron su vasto imperio. Este lugar fue olvidado por muchos años hasta que en 1911 fue descubierto por el explorador americano Hiram Bingham, que la reveló al resto del mundo. En un año, los turistas viajan a Machu Picchu son 1.5 millones. Número 32. Perú tiene más patrimonios de la humanidad de los que puedes pensar. Estos son: Hemos terminado con el video. ¿Conoces de algún otro dato que me haya olvidado? Si fue así, déjalo en un comentario. Me ayudarías mucho si ahora mismo le das me gusta al video y me sigues en mis redes. Recuerda que, aprender es poder. Adiós.